Comunidad universitaria, muy buenas noches, bienvenidos a Juegos y Deportes del Mundo, otro martes más. Es un gusto que nos acompañen y que nos dejen acompañarlos en sus casas para hablar de distintos juegos, disciplinas que han surgido en distintas partes del mundo y que han llegado a nuestro país y por supuesto a nuestra universidad. Vamos a hablar de Smash Bros. El día de hoy para que se den una idea de lo que nos espera. Les vamos a poner un videito muy breve, nada, es un fragmento y regresaremos a los videos más adelante, pero para que se den una idea de lo que es el Smash Bros. Si ustedes no lo conocían, han vivido debajo de una roca durante todo este tiempo, pues para que se den una idea, ahí tienen una pequeña jugada de Smash Bros. De este juego. Eh, entonces, para que vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios en el Facebook de Deportunam, ahí estaremos despachándolos con todo gusto. Sus preguntas, comentarios, declaraciones de amor, todo es bienvenido aquí en Juegos y Deportes del Mundo, en el marco del respeto, por supuesto, universitario, comunidad universitaria que nos ve. Pues vamos a entrar en el tema, si les parece bien, ya sin más preámbulo, los voy a presentar así rápidamente, que ya son viejos conocidos, ya habíamos conversado anteriormente, pero bueno, nos acompaña Jorge Martínez de la Facultad de Artes y Diseño. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Todo bien, emocionado. Cabe mencionar que ya soy egresado, entonces, Egresado. mucho gusto, muy emocionado. Muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña Roberto Vadillo de la FES Iztacala. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues estoy, la verdad, igual muy emocionado, al igual que Jorge, y sobre todo muy agradecido por otra vez estar dando una entrevista, sobre todo para poder platicar un poco más de lo que es esta disciplina. Y desde la FES Iztacala, además. Así es, justo. Recién en clases, acabando. Muy bien, gracias Roberto por estar acá. Y por supuesto, Abraham Castañeda de la FES Iztacala también. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar acá de nuevo, igual. Muy emocionado de poder hablar desde el Smash que pues, tanto nos fascina a nosotros, ¿no? Claro, ya hemos hablado de esta disciplina anteriormente en Goya Deportivo, por ejemplo, también nos han acompañado para hablar sobre Smash Bros, de los resultados que han tenido y bueno, qué mejor que hablemos específicamente sobre qué es el Smash Bros, cómo surgió, cuál es su historia. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar por esa parte. ¿Cómo surge? ¿Cuál es la historia del Smash Bros? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Yo, está bien. Venga, Bueno, Jorge. el Smash es un videojuego que salió originalmente en Nintendo 64, el Smash 64. Y bueno, es una idea como boceto que surgió ahí de algunos productores de Nintendo de hacer un crossover, ¿no? De diferentes franquicias de Nintendo, que bueno, se ha ido expandido de manera impresionante hasta este último Smash, que ya trae personajes de todos los videojuegos, ¿no? Es como una celebración de los videojuegos, así mismo se hace llamar, ¿no? Una celebración de los videojuegos. Entonces, pues, eso es Smash Bros., pero también es un juego muy particular porque es un juego de peleas en un estilo muy diferente que se llama platform, o sea, hay plataformas en un juego de peleas, que es un poco diferente al juego de peleas tradicional, ¿no? Y ya, bueno, o sea, es interesante porque en realidad el Smash es un videojuego competitivo, como que se hizo competitivo en la segunda entrega, que se llama Melee. Entonces, desde ahí se volvió como, bueno, ha tenido una comunidad competitiva y se han hecho torneos pues de talla internacional, ¿no? Desde ese momento hasta ahora. Aquí tenemos una portada de este Nintendo 64 que decías, este fue el abuelito, podríamos decir. Sí, así es, el abuelito de todos los Smash. Ahorita ya hay 5 Smash en total, entonces se fue el primero de todos. Perfecto. ¿Y qué más nos pueden decir? Esto surge pues en Japón, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Oigan, ¿y cómo fue creciendo este deporte? Ya llegaremos a la competición, a la reglamentación, que se fue haciendo muy específico y muy estricto, podría decirlo, para que sea un deporte, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa historia en la que fue creciendo? Nos pueden seguir platicando. Abraham, Roberto, Jorge, quien guste. Bueno, pues yo puedo decir que, al menos por lo que he visto,
la escena competitiva fue más fuerte, sobre todo cuando se instauró la segunda entrega que es Melee para Nintendo GameCube, porque ahí el potencial, digamos, del juego era bastante más fluido que su antecesor y sobre todo era una comunidad mucho más amplia y en un país sobre todo tan grande como lo es Estados Unidos, en el cual tiene mucha infraestructura, muchísimo dinero para poder sobre todo generar eventos. Creo que quizás es el donde creció, donde fue el auge de este juego, de esta franquicia. Y le siguieron también pues éxitos como lo fue el Smash Bros. Del Nintendo Wii, que fue un super éxito en ventas y de cierta forma, aunque no sea el juego más aclamado competitivamente, pues sí generó un impacto y sobre todo creo que fue importante para que los demás Smashes pudieran seguir siendo lo que es hasta ahora, hasta llegar al que tenemos hoy en día en Switch. Y la verdad yo creo que el hecho de que las comunidades hayan sido mayormente gringas y sobre todo también europeas, también pudo potenciar mucho a que fuera como un ejemplo o como los pioneros para poder en general en otros países o en otros continentes que se pudiera instaurar estas dinámicas competitivas. Y aquí vemos un poco del Melee. ¿Y ustedes lo pudieron jugar? ¿Pudieron jugar estos juegos de casualidad del Wii? Bueno, yo en lo personal sí pude como jugar la mayoría. Creo que como tal, el único como que no he jugado bien es el primero, el del 64. Pero el Melee sí lo llegué a jugar ya competitivamente. Bueno, en práctica. Y pues los demás, como dice Roberto, como tal, Brawl no sé, como que se jugó tan poco competitivamente, pero el de Wii U, sí, ese sí se jugó bastante competitivamente y ya llegó como a grandes instancias como de torneos mundiales de pelea. Creo que fue el primer, como el pionero, aparte de Mili, aparte de ser como convocado, más bien ser como incluido dentro de las competencias de Evo, que es como el evento más grande de juegos de pelea. ¿En dónde es ese evento? Ese es San Diego, tengo entendido. Y entonces se ha hecho global, se ha hecho muy competitivo. ¿Qué país dirían que es el que tiene a los jugadores más fuertes? Yo creo que, bueno, Japón tiene muchísimos jugadores muy fuertes, pero cabe destacar que México ha tenido a los mejores jugadores del mundo, ya tenemos dos, y tenemos jugadores en el top 50 fácil unos 10. Entonces México sí, yo creo que sí, no es el primero a lo mejor por la cantidad de jugadores que hay en Japón, pero sí de menos es el segundo mejor país del mundo en Smash, ¿no? O sea, tenemos campeones Wow. mundiales que han sido, pues sí, yo creo que gracias a ellos, México es un país tan fuerte, ¿no? Porque pues han dado ese inicio a que todos podemos ser como ellos y ha habido pues un incremento de nivel. Y yo creo que cada semana hay un incremento de nivel importante en los jugadores de México. Entonces, sí, Japón como primero por la densidad de jugadores, pero México segundo también por la calidad de jugadores que hay aquí. ¿Qué tal? Y este Bro es el que decías, ¿no, Abraham? Sí, justamente ese como tal fue muy popular porque incluía como tal un modo historia y eso como que llamó muchísimo la atención, pero en modo competitivo como que la gente lo jugaba pero no le gustaba mucho. Ah, perfecto. Entonces ahí tenía esas dos virtudes. Y bueno, como dicen, algo que podemos destacar es los personajes que podemos escoger. ¿Qué nos pueden contar sobre esa innovación, ¿no? De poder tener varias franquicias, ¿no? Personajes muy distintos. Aquí podemos ver esta imagen para que vean la variedad. Jorge, Pues, Jorge, o Abraham, o Roberto. este, bueno, yo podría decir que a lo mejor el hecho de que sea o sea, como un repertorio de personajes tan enorme y sobre todo que las posibilidades del momento de escoger tu personaje sea que puedas escoger tú al que más te guste, sobre todo porque aparte de los personajes meramente de Nintendo, y franquicias como Pokémon, Zelda, Mario, Metroid, puedes escoger personajes de, digamos, otras compañías como Snake, Mega Man, Cloud, y la verdad, o sea, Ryu, Ken, quieras que no, eso atrae muchísimo a la gente porque ya sea, digamos, un factor nostalgia o lo que como se te quiera llamar, pero el hecho de tener una gran variedad creo que hace
justo que cualquier persona que venga incluso de otros juegos de pelea diga, ah, bueno, pues aquí está, no sé, un personaje que me gusta como Ryu, que es más de un juego tradicional de peleas como lo fue Street Fighter, o lo es Street Fighter, creo que lo hace muchísimo más fácil y accesible al público, sobre todo porque Smash dentro de todo tiene esta dinámica de que es fácil de introducirse, un poco difícil o muy difícil de dominar. Y yo creo que eso da muchísima apertura que tanto un niño pueda conectar su control y echarse una reta con sus primos, a que personas un poco más grandes como nosotros estemos jugando en torneos todavía muchísimo tiempo después de que haya salido el juego Smash Ultimate, que ya lleva como 6 años, o 5 y medio fácil. O sea, tiene muchísimo que dar todavía, o no lo sé, pero dentro de todo sí está vivo y es lo que mantiene el juego vivo. O sea, que puedas tener un personaje con el que te agrade y te sientas muy cómodo. Y hay unas combinaciones ahí bien, bien raras, ¿no? Bien inéditas que no se podrían imaginar de otra manera. Sí, es muy padre la época en la que salió un nuevo Smash. No, sobre todo este último, yo recuerdo que toda la campaña de publicidad del juego fue en base a revelar nuevos personajes. Cabe mencionar que este último Smash, generalmente todos los Smash como que quitaban un personaje, agregaban otro, etcétera. Entonces, este Smash fue muy padre vivirlo en el momento en el que se publicitó porque regresaron todos los personajes, ¿no? De todos los Smash. Sí, o sea, el plantel principal de personajes, porque ahorita ya como existen los DLC, que es contenido como adicional al juego que se va pues vendiendo, ¿no? Después de la salida del juego. También se incluyeron bastantes personajes, pero bueno, o sea, de menos los primeros, que haya regresado todo el plantel de personajes de todos los Smash, o sea, emocionó mucho a la gente. Y los DLC, a pesar de que muy polémicos en el ámbito competitivo, son personajes igual muy entrañables en general. ¿Qué es el Ultimate Entonces, del que estamos hablando? sí, del Ultimate. Que por aquí Sí, tenemos justo. la portada, creo. Ahorita la busco. Sí, pero sí, en general, este último juego, pues sí, o sea, tiene a todos los personajes de todos los Smash y tenemos igual algunas adiciones extra que salieron en los DLCs. Entonces, pues sí, fue una época muy emocionante donde se incluyeron personajes que todo el mundo pedía. Y pues sí, ya faltan pocos personajes. Yo creo que las personas quieren, ya son como gustos muy específicos, pero los más importantes ya están dentro del plantel. ¿Qué tal? Oigan, pues entonces ya sabemos cuál es la historia, un poquito los países más fuertes, las competencias más importantes, que ya nos decían, esta de San Diego. Volveremos a la competición, pero ¿cómo se juega? ¿No? Es como lo que queremos saber también. Y para ello tenemos pues un video de Abraham, ¿no? Que podemos ahí aprovecharlo para que nos explique cómo está la cosa. Bueno, aquí hay unos, mira, ahí estás, Abraham. Tú eres Mancha. Ese es tu nombre Sí, yo soy clave. mancha. A ver, cuéntanos qué estamos viendo aquí. Bueno, ese torneo tengo entendido que fue como hace unos 2, 3 años. Fue como por 2022 y fue uno de los eventos más grandes que hizo Ciudad de México apenas regresando de la pandemia. En ese evento vinieron bastante gente de diferentes partes del país y bueno, en ese video justamente estoy peleando contra un chico que se llama Chic, que estudia en la UP. Como tal nos conocemos bastante bien, llevamos mucho tiempo conociéndonos, pero a final de cuentas, pues cuando nos toca jugar, pues tenemos que jugar. La verdad es que jugar como a este ritmo competitivo es bastante padre, porque el juego se juega como en un formato uno contra uno, 7 minutos, que es lo que dura cada partida. Al lado, como a la derecha, arribita, hay como un counter donde es el tiempo. Y justamente ningún personaje está baneado, todos son escogibles. Hay 90 personajes, entonces pues aprenderse como tal todos los tiros, todos los matchups, pues es complicado porque pues a lo mejor juegas un personaje, pero tienes que aprenderte otros 89 personajes, entonces pues quieras o no, sí es como de que podría tener no su ciencia, pero sí es como de que cada personaje tiene su propio arquetipo de cómo se juega. Por lo general hay sets que son como partidas que duran ya sea de 2 de 3 o 3 de 5 ya en instancias un poquito más avanzadas. A veces torneos pueden dar como el ejemplo de que pueden ser como 3 de 5,
todo el torneo, pero eso justamente es lo que a la gente le gusta, como jugar más contra las personas con las que están jugando, porque es padre como justamente probar que te gusta jugar, que puedes jugar y que, no sé, no tengas como complicaciones al hacerlo, como a veces puede ser el 2 de 3, ¿no? De que sentiste como que te hizo falta jugar, de que, ay, a lo mejor me pude haber adaptado en el tercer juego. Claro, pude haber tenido la revancha ahí. Ajá, exacto. Y pues como tal los brackets se conforman de ronda de ganadores y ronda de losers. Por lo general, a veces se pueden hacer de que round robins y pues es contra todos. Este bracket básicamente consiste en que todos empiezan en una llave de ganadores y conforme vas perdiendo, que solamente tienes dos oportunidades para perder, si pierdes una partida bajas al bracket de losers y si justamente pierdes las dos, te eliminas del torneo. Es algo como que es algo que simplemente es como puedes tener oportunidades de ganar un torneo grandísimo desde losers, o sea, podrás jugar como el triple, pero aún así la gente le gusta como tal a veces jugarlas así. Hay, por ejemplo, MK Leo, que es como el mejor jugador de la historia de Ultimate, eh, que incluso es mexicano. Él le encantaba de que bajarse a losers en torneos muy grandes y sacarlos desde ahí. Oigan, y aquí por ejemplo, cuando llega, o sea, ya nos dijiste, son 7 minutos por partida y 3 de 5 o 2 de 3, depende, ¿no? Pero 7 minutos es bastante, ¿no? Y Y esas claro, pausas, justamente no duran los 7 minutos las partidas, sino ok. de que a veces, como tenemos tres stocks, que bueno, tres vidas, esas tres Ujú. vidas se pueden ir quitando durante esos 7 minutos. Por lo general, Claro. partidas en las que duran de que los 7 minutos, y eso es cuando es timeout. Cuando es timeout, gana el que tiene mayor porcentaje o más Ujú, vidas. Y cuando ya, y lo demás es que pierda primero las tres vidas. ujú. Perfecto, ¿no? Pero bueno, es desgastante, me imagino, como dicen, este nivel. Oye, estábamos viendo aquí bueno, que tienen como una pausa y como que se regrupan. ¿Qué sucede en esa parte que están como hablando ahí? Déjenme los pongo otra vez. Por ejemplo, ahí en la pausa, que esta pausa sirve para descansar o para seleccionar qué. Bueno, pues principalmente esa pausa se utiliza para banear escenarios. Por lo general hay unos 8 escenarios legales que son de torneo, porque hay como 100 escenarios, pero no todos son legales. Todos tienen como ciertas hazards que pueden como afectar como el Ujú. juego competitivo. Entonces, pues como tal, hay 8 escenarios como competitivos y lo que se hace en esas pausas es como banear escenarios, de que el ganador banea o a tres escenarios, depende del rules del torneo. Y como tal, el otro jugador tiene que elegir el stage que prefiera ir a pesar de los tres baneados. ¿Qué tal, No, pues sí, sí tiene sus complejidades. Pareciera que nada más agarras a un personaje y un escenario y te pones a darle. Y creo que no es tan sencillo, ¿no? Un poquito Y más no, complicado que eso. yo creo que hay algunos juegos, yo creo que, no sé, ahorita pues hay diferentes tipos de juegos competitivos, ¿no? Están regularmente y los que más proliferan son los que son en equipos, ¿no? Ya sea juegos como League of Legends, que son como más de estrategia, o los juegos shooters, ¿no? Que son como de disparos. Pero Smash es un juego de peleas y casi todos los juegos de peleas se dedican muchos jugadores a perfeccionar a un solo personaje hasta donde se pueda llevar al límite al personaje, ¿no? En realidad casi todos los jugadores, pues sí, llevan al máximo a sus personajes, no es algo como tan sencillo. Es bien raro porque uno piensa que como es un videojuego todos los personajes hacen lo mismo, ¿no? No son como características físicas como tal, como podría ser en un deporte tradicional. Pero sí requiere como mucha habilidad espacial y sí un entrenamiento como, pues sí, como no solamente de practicar cómo son los inputs, los botones para hacer todo lo que tenga que hacer tu personaje, sino pues es mucha mentalidad, muchas cosas. Yo creo que en especial este juego, y por lo que me ha dado mi experiencia, es que la mayoría de los jugadores
que abandonan el juego o no suelen ir a un siguiente nivel es por su parte mental, de que les cuesta mucho trabajo y este juego recompensa mucho la experiencia. Entonces los jugadores que tienen jugando años y que ahorita claramente son jugadores de alto nivel, pues es muy, muy difícil aguantarles una partida mentalmente, ¿no? O sea, sí, es muy, ¿Qué tal? es muy complicado en ese sentido. Entonces, sí, es un juego de mucha práctica. Yo creo que los tres aquí hemos jugado desde el día uno, sería 2018. Los tres tenemos ya resultados nacionales y regionales. Entonces sí, pues yo creo que los primeros 2 años pues nos apaleaban, ¿no? O sea, no nos iba tan bien, pero ya ahorita estamos en un momento en el que en todos los torneos, pues a lo mejor y nos puede ir mal, ¿no? Porque siempre hay malos días, pero tenemos posiciones, pues sí, o sea, buenas posiciones en general. Todo es práctica, ¿no? Oigan, nos comenta acá Maximiliano Ruiz, viva el Roberto, Alejanita. También nos manda saludos, Marco García, Rocío Rodríguez, Paula Mancilla en la producción, también Javier Pérez, muchas gracias. Hugo Ornella, saludos Hugo, gracias por estar aquí, es un gusto verte. Como siempre el Roberto un gallo trae acá, Roberto trae porra, ¿quién más? Muchas gracias por comentar. Oye Roberto, aprovechando que te nombraron, que hicieron alusión a ti. ¿Cómo ha evolucionado? Ya hablamos un poquito de la historia, pero ¿cómo ha evolucionado el Smash Bros. En sus dinámicas, ¿no? Desde que salió para Nintendo 64 hasta la actualidad. ¿Cómo dirías que se ha complejizado o no? Yo diría que no se ha complejizado. Bueno, quizás para mí es un poco difícil contestar la pregunta porque cada Smash tiene su complejidad. Por ejemplo, el de 64, como es el prototipo, por así decirlo, solo tienes cosas muy sencillas, como lo que tiene cada Smash: ataques ligeros, medianos, fuertes y especiales, y sus dos saltos. Entonces, no puedes hacer mucho dentro de lo que cabe porque no hay como cosas tan específicas, dependes más como de, pues digamos, de las mecánicas base del juego. Yo creo que a partir de Mel es cuando se complejiza mucho porque cada juego tiene una, por así decirlo, una gravedad específica. Y se siente muy diferente a cuando agarras, no sé, el Melee de GameCube al Ultimate que está aquí en Switch. Las cosas son más rápidas en juegos anteriores, un poco podría decir yo a comparación de este. Y sobre todo son más demandantes las anteriores porque hay técnicas que llevaron años descubrirse y hay unas que demoraron muy poco y esas técnicas que se demoraron un poco en descubrirse toman años hacerlas consistentemente y se aplican hoy en día. Podría decir que lo que complejiza a Smash Ultimate de Switch es que es un juego que recopila todo lo que es, todos, digamos, los errores y las ventajas que tienen los demás juegos, como el Brawl, el de Wii U, el de GameCube y el de 64, y lo trata de amalgamarlos en una sola dinámica y en una sola gravedad de juego, la cual se siente rápida, pero a la vez se siente como accesible y sobre todo como si flotaras un poquito. O sea, te lleva un poco de la mano porque tiene macros que son combinaciones de varios botones. Por ejemplo, hay una dinámica en el juego en el cual te permite saltar cortitos y presionas el botón muy rápido. El juego te lo simplifica que presionando el botón de salto, dos botones de salto a la vez en tu control, hagas un salto corto. Y, o sea, justo esas macros hacen que la experiencia sea cada vez más compleja y a la vez más accesible, porque programar esas cosas puede llevar a lo mejor a errores en la jugabilidad, como se ha visto en este juego, que te buferean o se hacen cosas antes de que tú las hagas, se programan cosas de tu control antes de que tú las hagas y cometes errores. De cierta forma, cada juego tiene su complejidad y su accesibilidad, pero yo podría decir que lo que hace especial este Smash es que te añaden los macros y de cierta forma una accesibilidad sobre todo de controles más amplia, porque aquí puedes conectar controles, digamos, genéricos de Xbox, de PlayStation, de GameCube, o sea, de consolas muy antiguas y sobre todo te da la chance de que juegues con un solo Joy-Con de la Switch, aunque sea bien frágil el controlito, o sea, puedes jugar con uno y te da la chance de que justo, o sea, es tu primer torneo y no tienes un control, no sabes cuál usar,
pues llévate ese y después puedes ir descubriendo en la comunidad cuál te acomoda. Órale, ¿qué tal? Puedes usar varios. No sabía que también puedes usar de otras consolas. Es interesante eso. Oye, y algo que decía Jorge, ¿no? La concentración, la parte mental, ¿no? Que quizá ahí se gana el juego. Muchos deportes coinciden, ¿no? Que hemos hablado con varios. Muchos coinciden que es en la mente y obviamente la técnica, las habilidades. ¿Cuánto entrenan ustedes? ¿Cuánto tiempo aconsejan entrenar? Eh, Porque a veces en los videojuegos se nos puede ir el tiempo y estar ahí 12 horas y ya acabar bien fundidos. ¿Ustedes cómo le hacen? Abraham o Jorge. Bueno, yo creo que depende de cada persona. Yo creo que en algo que sí coincidimos es que jugar demasiado al día, sobre todo un juego competitivo, no como este en particular, o sea, no se recomienda en lo absoluto. Yo creo que lo que más te da experiencia jugando son los torneos presenciales. Mm, Hay una particularidad en este juego que a comparación de los demás es que es un juego muy presencial. Todos los torneos o los más importantes son presenciales. Sí se puede jugar en línea y el problema que tiene este juego que nos hace jugar presencial también es que los servidores de Nintendo de Internet son muy malos. oh, Entonces, tenemos una cantidad de retraso en los inputs muy mala. Y pues en la pandemia sí nos la llevamos así, ¿no? Y yo creo que en la pandemia a lo mejor fue el momento en el que más jugamos porque más había torneos, más había de todo. Pero sí fue como un receso muy grande para el juego. Un poco triste también porque es un juego que tenía muchas expectativas, demasiado que explorar. En la pandemia sí frenó mucho eso, pues por el hecho de que no hubo torneos presenciales, ¿no? Aún así, pues justo por todo lo que jugamos, salieron muchísimos jugadores que fueron muy buenos que empezaron a jugar en la pandemia, pero sí, para algunos fue un poco más difícil el regreso a los torneos presenciales y para otros pues no afectó tanto, ¿no? Pero sí, es muy importante que este juego se juega presencial y yo creo que lo que más te da experiencia es ir a un torneo, jugar con gente que es mejor que tú claro. y dar todo lo que puedas en el torneo, ya a nivel competitivo, ¿no? Porque yo creo que las bases del juego, pues en un video de YouTube las puedes ver, practicarlas en tu casa. Yo creo que así empezamos todos, ¿no? Viendo un video de una jugada de alguien decimos, no, está muy padre lo que hizo. Entonces, sí, pero si quieres jugar competitivamente y quieres mejorar y ir un paso adelante, sí es ir a los torneos y juntarte con personas que también juegan mejor, ¿no? Justo yo creo que la mayoría de los jugadores nos frustra mucho jugar en línea y entonces jugar mucho tiempo en línea no es tan recomendable en general para la mentalidad, sobre todo, porque pues si juegas mucho y empiezas a perder mucho, pues empiezas ya también a afectar tu mentalidad. Entonces sí, pues, yo creo que los mejores jugadores y los que avanzan más rápido son los que van a los torneos, se encuentran personas mejores que ellos, porque pues siempre que vas a tu primer torneo te das cuenta de la diferencia de nivel de alguien que a Claro. lo mejor pues no es ni siquiera el top de un top player o algo así, ni siquiera un jugador muy destacado, pero pues si ya va a torneos y ha ido 4 años a torneos, pues para una persona que no ha ido a ninguno, o sea, le va a ganar casi de seguro, ¿no? Sí, sí, ahí es como en el tenis, ¿no? Que dicen que tienes que jugar con alguien mejor que tú para mejorar. Yo creo que también entonces aplica aquí en el Smash Bros. Nos saluda Héctor Silva, saluditos, nos dice que ya se ponga a narrar una partida de Smash Bros, ¿no? Que también hay posibilidades ahí para los narradores, el que le gusta mucho el fútbol, también váyase a los videojuegos, a los esports, que hay mucho campo ahí por explorar. Oigan, pues ahí vemos una pequeña imagen, la dejé congelada, pero aquí tenemos otra, para que se den una idea también de estas gráficas espectaculares, ¿no? Allá me imagino que en la Facultad de Artes y Diseño también les gusta mucho. Hay mucho campo, ¿no? Oigan, se nos va rápido el tiempo aquí en el programa, pero me gustaría hablar un poco de los logros que ha habido en México. Ya nos decían, hay grandes jugadores en nuestra universidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia que han tenido en la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM? ¿Qué resultados han tenido? Abraham, en tu caso, cuéntanos un poquito. Bueno, pues como tal, con la Asociación de Deportes Electrónicos no hemos tenido como mucha interacción últimamente, debido a que pues no se recortó un poco y Smash ya no es parte del ¿cómo se llama?
bueno, del roster de como tal de juegos universitarios. Oh, qué No tristeza. sabemos la razón, pero, pero a final de cuentas, como tal de resultados hemos logrado bastante. Hemos sido, Roberto y yo, los primeros medallistas en la historia de la UNAM, al darle a la UNAM una medalla de la Universidad Nacional en esports. Justamente los dos en Smash, él logró plata y yo logré bronce. El año pasado igual se hicieron juegos universitarios de Smash, el cual yo gané y Roberto quedó segundo. Como tal, sin embargo, la Asociación de Deportes Electrónicos, cuando hemos ido a universidades y cuando hemos salido de la Ciudad de México y del Estado de México, ha sido como, la verdad, el trato ha sido muy bueno. Justamente el presidente, que es Brian, se ha portado muy bien con nosotros cuando hemos salido y entonces eso lo agradecemos mucho. Perfecto, y pues hay que sigan los logros y qué bueno que nos recuerdas también estos logros épicos que siempre son dignos de recordar, ¿no? Las primeras medallas en esports, que hay mucha gente que todavía no le termina de caer el 20, ¿no? Que es un deporte que requiere disciplina, que requiere mucho entrenamiento. Roberto, un poco retomando esta pregunta que les hacía hace rato, ¿cómo entrenas? ¿Cómo entrenar los reflejos quizá o la vista y qué se necesita para hacerlo de manera competitiva, a alto nivel? Pues en cuanto a, digamos, cosas más aptitudes físicas, podría decirte que yo no soy el mejor para hablar porque uso lentes y me cansa un poco rápido la vista. Primero, creo que tienes que priorizar mucho cuidar esa salud visual. O sea, al final estar delante de un monitor no es para nada agradable, porque en momentos sientes como que se te secan los ojos. O sea, la verdad sí representa un riesgo dentro de todo. En el aspecto de que te puedes cansar, no tanto de que a lo mejor, no sé, te trae el mito de que, ay, te vas a quedar ciego si ves tanta la tele, o lo que te pueden llegar a decir los papás, pero quizás sí es parte, digamos, cognitiva, sí tienes que tener ciertas, o al menos para obtener resultados altos, por ejemplo, con los que conseguimos Mancha y yo en el regional en la universidad, pues sí tuvimos que practicar bastante y sobre todo creo que ambos nos hemos visto evolucionar en el aspecto de que cada vez nuestras jugadas son más complejas. O sea, me explico. Al inicio, pues puedes empezar justo como dijo Jorge, con una jugada muy sencilla que viste de alguien y te quedas con eso y la intentas de replicar. Pero al momento de que estás progresando en el juego y juegas contra gente mejor que tú, te das cuenta que esas jugadas no son tan efectivas o que sus jugadas llevan como, o sea, son tan complejas que ni tú entiendes qué acaba de pasar. Y esas cosas son las que hacen justo que la creatividad yo creo que es parte importantísima de este juego. O sea, como es un juego que tienes en primera dos saltos y sobre todo cada personaje tiene estadísticas diferenciales a la hora de, por ejemplo, de aterrizar o caer rápido, lento, lo que sea, es un juego que literal la imaginación es el límite. Puedes pasártela practicando mil combos, pero respecto a cómo vas a meter esos combos, ahí es lo complicado. Quizás yo creo que esa parte y sobre todo entender cómo funciona el juego. Creo que como entenderte, hablar con él es una parte importante porque no puedes ignorar que que cada juego es diferente. Por ejemplo, los juegos tradicionales de pelea como Street Fighter o recientemente Dragon Ball Fighters, que fue no de hace mucho tiempo, pero que, bueno, no hace mucho, como unos pocos años igual, pero que fue exitoso por lo mismo de que pues tiene personajes famosos y es un juego rápido. El entender cómo te mueves dentro del juego y sobre todo cómo sientes tú que te estás moviendo con el personaje que eliges, para mí lo más importante es la forma de entrenar. Y aparte, como dice Jorge y Abraham, jugar con gente que es mejor que tú y sobre todo tratar de competir siempre con un objetivo en específico. Creo que justo si no compites con un objetivo en específico para poder alcanzar una meta, ahí el mental se derrumba y sobre todo creo que si hubiera sido por eso, no hubiera podido tener la chance de haber acompañado a Abraham y Jorge, pues en lo que fue deportes electrónicos UNAM y sobre todo los juegos universitarios y la universidad. O sea, creo que no pude haber hecho eso si no me hubiera dedicado a entrenar de formas diferentes cada día, como entrenar mi mental, entrenar mi creatividad y sobre todo cómo me siento yo con el personaje. Sí, la importancia de la concentración, ¿no? Y la mental que decían. Roberto, en tu caso, ¿qué personaje usas? Yo uso un Link, que es un personaje de la saga Zelda,
el Link como de caricatura chiquitito. Ah, perfecto. Ah, porque Este, hay varias versiones además. ajá, hay tres versiones, no sé por qué, pero hay tres. Y es el que uso porque es de mis juegos favoritos de mi infancia. Ah, por nostalgia. Ahí entra esa parte de quizás el factor nostalgia para mí de por qué lo escogí. Me encanta la saga Zelda y solo juego personajes de esa saga en Smash. Ah, Entonces, bien. es literal, amo el juego porque están los personajes que me gustan. Claro. Ahí saludos a Ernesto Solís. Buenas tardes, saludos. Muchas gracias por estar acá. El buen Tito, que hace tiempo que no lo veíamos. Ahí están saliendo los fantasmas del pasado. Muchas gracias, Tito, por estar acá, que él también jugaba, si no mal recuerdo. Ahí manifiéstate para que te veamos en tus streamings. Abraham, ¿tú qué personaje? Uso a Yoshi. A Yoshi, sí Yoshi vimos. lo uso porque durante toda mi vida, desde que estoy chiquito, Yoshi ha sido mi personaje favorito de toda la vida. Entonces, ¿Qué es pues, Yoshi? Pero me pregunto yo. ¿Perdón? ¿Qué es Yoshi? Yoshi es un dinosaurio. Es un dinosaurio, porque muchos dicen que es una tortuga, una rana, quién sabe, pero es un No, dinosaurio. Yoshi es un dinosaurio con aspecto de tortuga, pero sí es un dinosaurio. ¿Y tú, Jorge, qué personaje utilizas? Bueno, eso es complicado para mí porque yo he rotado mucho de personajes. Entonces, mucha gente me conoce por mi Zelda y mi Link, que fueron mis personajes cuando empecé a jugar. Pero actualmente ya soy un tipo de jugador que juega al menos unos 10 personajes. Wow. Entonces, es un poco complicado. Igual O sea, muchos me es el factor conocen. sorpresa, me imagino, ¿no? También para decir, ching, ¿cuál va a escoger ahora? Sí, podría ser un factor sorpresa. A veces siento que pues no depende tanto del personaje, sino del jugador ya en torneos. Pero sí, para muchas personas, pues que saque un personaje diferente en cada set, pues sí es un poco complicado, pues adaptarse a lo que voy a Claro. hacer. También algunos me conocen por un personaje que se llama Héroe, así tal cual se llama. Es un personaje de unos videojuegos que se llaman Dragon Quest. Y bueno, o sea, son videojuegos viejísimos. O sea, han salido en entregas más nuevas, pero, pero igual me gusta mucho ese personaje. Fue de mis adiciones favoritas al juego. Y, y ya, ¿no? Juego muchos personajes, Ridley, Greninja. Me gustan muchos personajes y también por eso me gusta mucho el juego en general. Casi todas las sagas que aparecen en Smash me gustan, entonces sí, juego bastantes personajes. Aquí vamos a ver una pequeña recopilación muy breve, a ver qué nos pueden comentar de lo que estamos viendo. Vamos a jugar al narrador deportivo, Abraham, que estamos viendo acá. Pues justamente lo que estamos viendo son como, digamos, muertes muy buenas por parte de jugadores, como son muertes muy skill, de mucha skill, o sea, por lo general son torneos presenciales, como podemos ver, ahí están los jugadores que están justamente, como dijo hace rato Roberto y Jorge, es un juego que no se juega para casi nada en línea, por lo general todos los torneos son muy presenciales. Entonces, pues como tal, ahorita lo que estamos viendo son jugadas de jugadores que pues, son jugadas complicadas. Por ejemplo, ahorita la que vimos es de que Peach, uno de los personajes más difíciles del juego, literalmente dicen que ese personaje te da artritis. Por neta, sí es muy Wow. complicado. ¿Qué nos puedes Pero comentar tú, justamente es lo que Roberto? estamos viendo. Si ves estas imágenes, Roberto, ¿qué te generan? Pues me generan varias sensaciones. Quizás podría decir que una de ellas es, de cierta forma, entre nostalgia y sobre todo como emoción, porque me recuerda mucho a cuando empecé a jugar el juego. Ah, eso estuvo muy buena. Este, porque yo siempre, yo, bueno, tanto Abraham porque yo hemos visto evolucionar el metajuego de todo este tiempo, desde que salió, y siempre nos ha gustado ver cómo hay personajes diversos que empiezan como a destacar. Por ejemplo, este que vemos es Ridley y la otra es Min Min, la que tiene los brazos largos. O sea, ese matchup está feo porque tiene mucho rango, pero justo esa diversidad de movimientos en las cuales puedes robar, por decirlo, quitar la vida muy rápido con tu personaje, en teoría contra quien te va muy mal. O sea, es lo que hace bueno este juego, que de cierta forma no hay digamos, un matchup que pierdas en su totalidad,
porque siempre puede sacar sorpresas, depende ya más del jugador. Y justo es muy bonito ver esto, sobre todo porque me recuerda mucho a por qué lo estoy jugando también. ¿Qué tal? Oigan, pues se nos acaba el tiempo, se nos acaba el programa, pero preguntarles por alguna experiencia que tengan en su carrera de Smash Bros. Y qué viene para ustedes, qué futuro hay para quien quiera dedicarse a esta disciplina. Hay jugadores profesionales, hay jugadores que ganan dinero, ¿es así? Sí, claramente los jugadores pues, de alto nivel, de más alto nivel, pues tienen una buena mira económica y demás. Pero pues Smash y los esports en general no solamente son jugar. Mi caso particular me ha dado como mucha experiencia profesional en el área de diseño. Entonces, yo creo que, pues sí, o sea, al Smash me debo muchas experiencias profesionales de poder trabajar para muchas personas, ¿no? Y yo creo que fue el foco de desarrollo principal como en mi carrera como diseñador gráfico y pues que ahorita me ha dado un trabajo, me ha dado muchas cosas. Entonces, estoy como 60% agradecido con el diseño porque ha sido muy buena persona conmigo el diseño. Ujú. Pero el otro 40% justo esta parte de los esports, que gracias a todas las personas que conocí, a todo lo que tuve que aprender yo de mi cuenta no sé si yo veía un visual muy padre en un torneo y demás, yo decía, yo quiero hacer algo así, ¿no? Y Claro. ya es cuando tú empiezas a investigar, cuando empiezas a hacer un montón de cosas para mejorar, y hay de todo, ¿no? Desde los casters, desde los bracket runners, y depende del juego, claramente está mejor o mejor estructurado a las personas que trabajan detrás de las producciones, porque pues ya son producciones, ¿no? Ya es cámara, ya es pantalla, ya es audio, ya es video, ya es Es una muchísimo trabajo, ¿no? logística muy grande para organizar un evento de esports. Sí, 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 entonces pues es streaming, es todo, ¿no? En una sola cosa para ver a personas jugar, que yo creo que todos los que están detrás de la producción les encanta ver a los que están jugando, entonces pues sí, no solamente como jugador profesional, sino como, pues sí, también como profesionista como tal, es muy padre, ¿no? En mi caso pues he podido trabajar y ser jugador patrocinado por la NAWAC, he sido coach del SAE Institute también para sus jugadores, pues tengo buenas relaciones con casi todas las universidades en el área de esports. Y sí, creo que eso es muy, muy importante. No dejen solamente sus gustos en un gusto. Si de verdad les apasiona, dediquen su carrera o lo que estén haciendo a ello. Yo creo que pues pueden traer cosas muy padres. Sí, se puede juntar, se puede combinar y hacer cosas muy interesantes, ¿no? Ya de manera profesional. Abraham, ¿tú qué le recomendarías, qué le comentarías a alguien que quiere comenzar a dedicarse, que ya juega seguramente, pero que quiere entrar en serio? Bueno, pues como tal, obviamente esto ya lo había dicho como anteriormente, pero yo les recomiendo que nunca se rindan, que justamente hay días en los que existe la desesperación de que digan, es que no logro resultados. Por lo general, ha pasado como muchos chicos apenas están saliendo a la Ciudad de México y se sienten frustrados porque la Ciudad de México es una ciudad, la región donde hay muy buenos jugadores. Entonces, pues como tal que no esperan como tener los resultados que esperan, como que les frustra. Es como de justamente ese aspecto de que no, los resultados no se pueden dar inmediatos, de que justamente todo es práctica y constancia, de seguir practicando, de seguir dándole, porque al final de cuentas la verdad es que sí serán los frutos, sí serán los frutos y es padre cuando, por ejemplo, tú decías de que bueno, a lo mejor yo nunca puedo de que ser destacado en esto, pero es padre cuando ya te invitan a torneos fuera de la Ciudad de México. Por ejemplo, yo la primera vez que me invitaron a un torneo fuera de Ciudad de México, yo me sentí bien padre y fue como algo de que, wow, es algo estoy haciendo bien y eso me costó mucho tiempo de lograrlo. Entonces, como tal, es como esa recomendación de que, pues, a final de cuentas, aunque los resultados no se puedan dar, la constancia de la práctica hace que las cosas se puedan dar al final. Qué bien, hay cosas buenas vienen para aquellos que esperan, dice la Sí, frase. exacto. Hoy, mi estimado Roberto, ya para ir concluyendo, qué enseñanzas te ha dejado a ti este juego? Y que es más que un juego a veces, ¿no?
Pues quizás la enseñanza primordial es que, bueno, para mí y sobre todo que a lo mejor podría también servir a otros, quizás, no lo sé, pero es que realmente te tienes que enfocar en algo. O sea, este juego yo creo que te brinda, si a lo mejor en un punto estás jugando solo por diversión y sobre todo aquí te puedes tomar en serio algo como alguien que dice, ay, pues es un juego, ¿por qué te lo tomas en serio? Pero si esto te lo puedes tomar en serio, puedes tomar en serio más cosas de otros aspectos de tu vida y te puede ayudar sobre todo como a ser más enfocado y saber qué tan competitivo eres. Yo creo que este juego te enseña a saber qué tan, a lo mejor qué tan enojado o qué tan serio o qué tan poco en serio te puedes tomar tú como persona cuando compites por algo. Yo Oye, siento que el es control de emociones, ¿no? ajá, es como un efecto espejo, o sea, tanto tú influyes en el juego porque te metes a una comunidad como el juego influye en ti. O sea, yo siento que esa es como la principal enseñanza que me ha dejado y sobre todo el estar en la UNAM para como competir para la UNAM, lo que me dejó mucho es que tiene futuro, o sea, los esports tienen futuro y yo esperaría que en un futuro si se pudiera agregar Smash otra vez en la UNAM estaría fantástico. Yo la apreciaría y sobre todo que los demás juegos también tengan chance, o sea, porque no solo somos nosotros, hay más y todos merecen su oportunidad. Pues les agradecemos mucho esta charla que se nos ha ido rapidísimo, ya se nos acabó el programa, pero les agradecemos mucho que nos hayan contado un poco de Smash Bros, compartido de su experiencia, de su conocimiento, para que entendamos mejor este juego y así más se unan a él y también los papás que lo ven dejen a sus niños jugarlos y los maestros que lo ven dejen a los alumnos competir y así se vaya haciendo este equipo en la universidad y pues en el país, ¿no? Muchas gracias Jorge, Abraham, Roberto, por contarnos esta historia de Smash Bros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, si están interesados como en ver como un poquito más de Smash Nacional, el fin de semana va a haber un torneo en Tijuana Nacional, entonces pues los invitamos como a verlo. Ahí voy a estar, entonces pues, este, pues nada más eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades, Abraham. Ahí te estaremos viendo, Roberto, en 5 segundos. Bueno, pues yo agradezco mucho a todos. Jorge, también 5 segunditos. Igual, muchas gracias por todo. Apoyen los esports cuando puedan. Ahí está, los saludos finales de Diana Aguilar, de Maximiliano Ruiz. Felicidades a los tres. Muchas gracias a todos, comunidad universitaria. Gracias al staff, a nombre del staff de Deporte UNAM, Paula Mancilla y Javier Pérez. Muchas gracias. Y les damos cita en el próximo programa de Juegos y Deportes del Mundo el martes. Que estén muy bien. Buenas noches.